Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Normas de gobierno corporativo y tratamiento tributario. Esa es la proposición, presidente. Se cierra la discusión. Haga registro, señor secretario. ¿Cómo vota la ponente? Sálganse. Está bien. Sálganse. Bienvenidos una vez más aquí a Noti Petrovsky, que como ustedes ya lo saben viene cargadoski. Hoy se cumplen 625 días del gobierno del cambio, martes 23 de abril del 2024, y también se celebra el Día del Idioma. Antes de comenzar en materia con este Noti Petrovsky, un recorderis. Se cree que por cifras del Ministerio de Cultura en nuestro territorio hay algo más de 68 lenguas nativas habladas por 850,000 personas. Entre ellas se encuentran 65 lenguas indígenas o indoamericanas, 2 lenguas criollas habladas por afrodescendientes, el creol, de base léxica inglesa hablado en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y el ripalengue, de base léxica española hablada en San Basilio de Palenque, Cartagena y Barranquilla, donde residen los palenqueros. Y después de esos datos que hacen referencia al Día del Idioma y también pues a nuestras lenguas, las lenguas que se hablan en Colombia, hablamos y escuchamos 68 lenguas nativas. Después de esto pues entramos en materia en este Noti Petrovsky. 3 temas que vamos a tratar. El primer tema tiene que ver con la reforma pensional, el debate de la reforma pensional, y obviamente pues tenemos que hablar de las marchas, porque ayer fue uno de los temas que tocó bastante en ese debate, esa derecha nefasta que tiene el país. Ya hablaremos de eso. El segundo tema tiene que ver con unas graves denuncias, son varias denuncias que hemos encontrado y que han hecho. Incluso tenemos una denuncia que hace Gustavo Bolívar acerca de unos divorcios que se están presentando masivamente para reclamar el subsidio. Increíble, pero eso también lo denuncia Gustavo Bolívar. Y también tenemos, aparte, porque tenemos que continuar, esto no lo podemos detener y no nos podemos quedar con lo de las marchas y todo esto que está mandando, ese mensaje que está mandando la derecha, pues tenemos que avanzar, y el gobierno también ha avanzado. Siguen buenas noticias positivas, trenes, carreteras, en fin, está bonito este Noti Petrovsky. Entonces, listo, primer tema, lo que tiene que ver con la reforma pensional y ese debate que vimos ayer, y aparte pues también obviamente las marchas. ¿Qué podemos decir? Vimos en la intro la jugadita, ¿no? Una de las jugadas de Miguel Uribe y de esta nefasta derecha colombiana. Gente que no tiene ni la capacidad de argumentar. Y vemos ahí reflejado lo que se vio en las calles, ¿no? Gente manipulada, ancianos manipulados, venezolanos por montones en las manifestaciones, porque eso se ha venido comprobando. Y así es siempre el actuar de esta gente. No tienen argumentos de nada. De nada, terrible. Es que es reflejo de lo que se vio en las marchas, el reflejo lo vimos ayer en ese debate. No tienen argumentos de nada, recurren a las jugadas mañosas, jugadas leguleyadas que siempre presentan, porque no hay de dónde, no tienen cómo defender, y eso lo tiene que ver esa gente que sale a marchar. ¿Por qué no tienen argumentos? ¿Cuáles son los argumentos? Pues no tienen ninguno, y por eso volvemos acá al tema de la autocrítica, que se ha dicho y se ha hablado bastante que el gobierno debe hacer autocrítica. Yo dije ayer mi opinión y la repito y la mantengo. ¿Cuál autocrítica? ¿Cómo se puede hacer autocrítica? Está bien que esa gente que salió hubiera salido bien informada, hubiera salido con argumentos, pero es que no encontramos uno que tenga argumentos. No, ofensas, bailes con un ataúd, deseándole la muerte al presidente. Y esa es la autocrítica que debemos hacer. En ese caso sí no estoy de acuerdo. Sí se debe hacer autocrítica, y bastante es en el manejo de las comunicaciones. El mismo Gustavo Petro, ahorita lo vamos a ver, hasta Wilson Arias también lo expone en un post. El problema de la comunicación. Ayer hablábamos de cosas que ocurrían en todo el país, pero que eso no se sabía en Bogotá, por ejemplo. Entonces Gustavo Petro incluso da hasta la orden, llamémoslo así, o ese llamado a que se comunique más, a que se hable con la clase media, que ahí es donde hay un problema gravísimo de desinformación. Es que incluso hemos visto hasta en Caracol, ahorita lo vamos a ver también, que Caracol explica de una forma, y no es que aquí estemos lambiéndole a Caracol ni nada de eso, pero ahí ellos incluso hacen un video donde muestran todos los avances que se ha tenido la reforma.
Entonces, en definitiva, esta gente es enceguecida por el odio. Gente que no tiene argumentos, lo volvemos a repetir. Y es que eso lo vimos ayer en la jugada de, no solo de Miguel Uribe, Paloma Valencia pide la palabra cada rato, meten un proyecto por aquí, todo para alargar la cuestión. Vimos cuánto tardaron en empezar a debatir. Toda esa gente hablando de que el pueblo había mandado un mensaje. Es que el mensaje lo mandó el pueblo, fue en el 2022 también, de un mensaje de cambio, que tenemos que desconocer lo que ocurrió en las marchas. No, no se tiene que desconocer, pero también tenemos que ser claros en esto. Gente que ha salido sin argumentos, eso quedó comprobado, pagándole a la gente. Empresas obligando a la gente. Por ahí vimos también, no sabemos si sea verdad o no, uno de esos que se creen empresarios, entonces les decía que en mi empresa asistieron 50 y tanto, un número de personas a la manifestación, pero que faltaron 2, entonces que esos 2 iban a ser total ya despedidos. Así son, y no sabemos si sea una realidad ese post, pero eso lo vimos. EPS obligando a la gente, dando dinero, venezolanos por montones, como ya lo dije anteriormente y se ha comprobado, y no tengo nada contra los venezolanos, para nada. Sería absurdo también hablar yo de como siendo un inmigrante, pues de lo que ocurre en Colombia con esto, con nuestros hermanos venezolanos. Pero así es. Le escuchamos ayer. ¿Por qué no retira las reformas como las retiró Iván Duque? Por favor. Es que hasta ese punto nos creen. ¿O hasta ese punto esa gente los tienen así clasificados? Que el Duque retiró las reformas, que porque el pueblo le habló, es que el pueblo hubo un estallido social que obligó a ese nefasto presidente a que la quitara. Aquí no fue porque la intención de Duque, que ahora están vendiendo también eso. Acá tengo más cosas que ocurrieron ayer, que pare las reformas como las retiró Duque, que el constituyente primario fue el que habló, que el constituyente primario habló el domingo, y vamos a ver el 1 de mayo, pero es que independientemente de la cantidad de gente que salga o esto, no, es que la cuestión no es esa. La cuestión es que el pueblo habló en el 2022, y entonces ese pueblo que no vale, como siempre, nunca ha valido, ¿cierto? Solamente valen los que a ellos les gustan y los que los siguen a ellos como borregos sin saber absolutamente nada en qué consisten las reformas, en qué consiste todo este plan de gobierno, no tienen ni idea. Ni idea. ¿Qué más tengo yo aquí anotado? Entremos entonces en todo esto. Al final del debate, al final, aquí nos dieron las 4 y pico de la mañana, casi 5 de la mañana, haciendo la retransmisión. Pues el congresista Antonio Correa, del partido de la U, que ha sido amenazado, y lo hemos visto en redes sociales, cómo ha sido los ataques que le están haciendo por apoyar la reforma pensional, los perfilamientos que hizo Pacho Santos, ahí está, entre todos estos, y por allá lo escucharon en la marcha atacándolo y tratándolo de lo peor. Dice que lo menos malo que le han dicho es gordo, pero de ahí para arriba, súmele todo lo que quiera. Pues escuchemos esa intervención que se dio al final del debate y los desenmascara claramente. Eso fue lo que hicieron y vamos a escucharlo. Muchísimas gracias, señora Presidente. En la sesión pasada invocamos el artículo 80 que hoy no se cumplió. La senadora Clara López a bien hizo mención en su momento. Señor secretario, por segunda vez, este artículo quedó suspendido, esta votación quedó suspendida y la normatividad es clara. No se ha agotado el orden de este proyecto. Se debe continuar con el mismo. Yo quisiera, señora presidenta, yo no me quiero malacostumbrar. Aquí, de acuerdo a quien esté presidiendo, se interpreta la ley quinta. Hoy se inició mal. Hoy debíamos iniciar por donde quedamos la anterior sesión. Yo espero que mañana que venga el presidente no haga lo que se le dé la gana, porque la norma es clara. Y yo invito hoy a los miembros del Partido Liberal, de la U, de Pacto Histórico, que estamos aquí votando y que nos están faltando el respeto, a que si no dejemos, mis queridos, los que están paseándose por las
por los pasillos. Yo Poco de orden, por favor, en el pasillo para que puedan escuchar al senador Correa. Senadora Imelda, le agradezco. Y dejen a los senadores que escuchen, por favor, que por ese desorden es que nos tienen como nos tienen. Llevamos muchas sesiones aquí, intentando votar, siendo juiciosos, y a nosotros nos maman gallo, violando el artículo 126, violando el artículo 127. Allá atrás se esconden. Presidenta, o aplicamos la ley quinta o nosotros mañana nos salimos. Porque no puede seguir pasando aquí que una minoría se afane en el día anterior, mi senadora, en hacernos unos afiches para ir a despotricar de nosotros y no tengan la valentía ni el valor de dar las discusiones técnicas aquí. Lo que menos hicieron en Twitter, a menos en mi red, fue decirme gordo. Fue lo que menos. Me cantaron la madre como 50.000 veces y hasta me invocaron la muerte por unos pocos que nos han manipulado y que yo no sé quién les está pagando, no solamente por llevar la pancarta, sino por dilatar un debate. Seamos serios, señores. O damos el debate o no lo damos. Somos la mayoría y mañana nos tenemos que imponer, y no es lo que diga el presidente, es lo que diga el Supremo, y el Supremo somos nosotros. Yo invito al pacto histórico, invito al partido de la U, invito al Partido Liberal, que si mañana no arrancamos por donde tenemos que arrancar, por donde dice la ley quinta, nos retiremos en sentido de protesta. Porque aquí no puede haber, no señor, artículo 126, no es posible que usted haya llamado presidenta y allá le contestaron porque yo oí, no estoy, y estaban aquí. Oye, por Dios. Secretario, eso es un irrespeto total. Mire, hoy no hay reforma pensional porque hay dilación, y hay que decírselo al país. Aquellos que le dieron la pancarta fueron cobardes y se fueron y diluyeron el quórum. No son capaces de debatir técnicamente. Aquí no hay amplias mayorías como antes en el gobierno Duque o en el gobierno Santos. Aquí se puede conquistar votos a través del convencimiento técnico, pero eso no pasa porque rompen el quórum y pareciera que hay que decirle al país que no vienen a trabajar. Y es hora, presidenta, de que usted se haga valer. Usted es la presidenta de las mayorías. Muchísimas gracias. Pero ¿cómo no van a hacer lo que quieren? Si al principio de ese debate, el mensaje otra vez de Iván Name, el presidente de ese congreso, el mensaje que le envía a Gustavo Petro, un mensaje retador, un mensaje desafiante, que después lo tapa con un llamado: aquí nadie lo va a tumbar. Pero por debajo de cuerda están haciendo otras cosas y está permitiendo que esto ocurra. Él dijo que él no iba a estar en ese debate, pero lo ha permitido y dio alas a esa gente para que siguieran en el saboteo, porque, como lo dijo el propio senador, se escondían en el momento de las votaciones con el fin de bloquear esa reforma pensional. Y aún así, la reforma ha avanzado, la reforma siguió su curso. Seguiremos esperando el debate que se presentará el día de hoy, pues a ver si ya por fin pasa lo que tiene que pasar en el Senado y pasaría a la Cámara de Representantes. Muchas personas también han manifestado por medio de redes, personas neutras, y traigo un video que está siendo viral y que ha rodado bastante en X, un video de un campesino que dice que no es ni petrista ni uribista, pero vean lo que dice del gobierno del cambio, o vean lo que dice de cómo está el país actualmente. Escúchenlo. No soy petrista ni mucho menos uribista, pero les voy a explicar algunas razones de por qué hoy 21 de abril no marcho ni marcharía. No marcho porque nunca en mis 54 años pensé ver andando un tren en Colombia que estuviera funcionando para carga y que ayudara al pequeño y mediano productor. No marcho porque en mis 54 años nunca había escuchado que un producto en Colombia bajara de precio.
Han bajado los concentrados, ha bajado el maíz, ha bajado algunas cosas de la canasta familiar. No marcho porque nunca había escuchado que se destaparan esas ollas que todo mundo sabe que existían y están descubriendo quiénes son realmente los que mantienen este país en guerra y empobrecido. Nos mantienen con el cuento de que es un país pobre y no. Colombia es un país rico, pero se lo roban todos los días. La gente de bien. No marcho porque ya es hora de que se acabe la impunidad. Ustedes cuando habían escuchado que aunque fuera gente de bien, de mucha plata y de mucho poder, los estén llamando a que presten sus descargos y que respondan ante las autoridades. ¿Cuándo habían escuchado eso? No marcho porque aunque le subieron a la gasolina, jamás había yo escuchado en todos mis años que se pagara una deuda, que Colombia como país pagara una deuda de 37 billones de pesos que nos habían dejado encartados la gente de bien. No marcho porque las propuestas para el agro colombiano últimamente han sido dirigidas al mediano y pequeño productor, no como sucedía antes, que esos grandes incentivos y esos grandes apoyos se quedaban en manos de los que tenían 1.500 hectáreas o 2.000 cabezas de ganado. No, ahora van dirigidas al pequeño productor. Y dejo muy claro esto, ni soy petrista ni soy uribista. Igual, si este gobierno empieza a cagarla, también me uniré con el pueblo para que paguen y dejen de cometer los errores que puedan estar cometiendo. Y un consejo de tío, no se dejen encasillar ni etiquetar con esos cuentos de que son petristas o uribistas. Eso es para dividirnos como pueblo, para polarizarnos, que es el arma más poderosa que tiene la gente de bien. Y después de ese testimonio valedero, ¿no? Una persona que dice ser neutra, dice que no es petrista ni uribista, pero da su opinión, la opinión de cómo está viendo el país en Colombia y que sí está viendo el cambio. Por eso lo traje, ese testimonio, y bienvenido sea esas opiniones, claro que sí, opiniones que como lo dice él, no es ni de aquí ni de allá, sino que simplemente habla desde lo que está viendo en el país. Entonces, pues perfecto. Listo. Ayer en el debate, entonces, continuamos con el tema del debate. Vimos también un punto que estábamos pendientes, punto que había expuesto la ministra Gloria Inés Ramírez en una entrevista que vimos en un Notipetrovsky anterior que le dio a Yamid Amad, y hablaba del tema del Banco de la República. ¿Y qué era el tema del Banco de la República? Pues que se iba a discutir o que se había llegado a un acuerdo para que el Banco de la República sea el que maneje ese fondo del ahorro de los colombianos. Ese punto se llegó y quedó acordado y aprobado que sea en este caso el Banco de la República el que maneje la hucha, la alcancía del fondo del ahorro de nuestro país. Entonces aquí tenemos el artículo en RTVC Noticias. Vamos a leer. El Senado de la República aprobó nuevos artículos de la reforma pensional, uno de ellos que habla sobre la administración del fondo del ahorro del pilar contributivo, es decir, de quienes tienen capacidad de pago y de ahorro, quedará en manos del Banco de la República. Si bien la propuesta del gobierno nacional era que ese fondo de ahorro quedara en manos de Colpensiones, la plenaria del Senado de la República lo aprobó, pero de otra manera. En total fueron 62 votos a favor y 10 en contra los que dieron el aval a esta propuesta que diferentes sectores del Senado de la República, expertos académicos y gremios habían sugerido al Ministerio de Trabajo para que fuese tenido en cuenta. Cuando hay aportes que se pueden tener en cuenta, cuando hay verdaderos aportes, se pueden llegar a los consensos, ¿no? Aquí hay una prueba. Aquí hay una prueba de eso. Lo dijo también el senador Correa. Es que es por joder, perdón la palabra. Porque allá pueden hacer, ahí en este momento no están las mayorías aplastantes, en palabras del senador Correa, mayorías aplastantes como lo eran en el gobierno de Duque, no. Ahora aquí tienen la forma de llegar a acuerdos, pero no, simplemente recurren al saboteo y a la burla por parte de esa gente, a todos los congresistas y por supuesto a nosotros, porque en definitiva se están burlando es del país. ¿Qué más dice? En sí, la propuesta conlleva que Colpensiones administre los fondos a través de un encargo fiduciario, aclarando que no será la Junta de Colpensiones quien maneje el fondo, sino una junta distinta con una composición total diferente. En ese sentido, en el Senado existió un consenso para que sea el Banco de la República quien administre este fondo.
con un consejo o comité directivos encargados de su gestión. En la votación, los congresistas en pleno también aprobaron los artículos 41, que habla sobre las entidades reconocedoras de pensión de invalidez. El artículo 44 sobre la financiación de la pensión de invalidez. El 57 que hace referencia a la administración del componente de ahorro individual. El 58 sobre los niveles de patrimonio. El 60 referente a criterios del gobierno corporativo. A los artículos aprobados se suman el 85 sobre el tratamiento tributario y el 92 que hace referencia a la Junta Directiva de Colpensiones. La reforma pensional del gobierno ya ha logrado superar más del 70% de la aprobación de sus artículos y cada vez se acerca más a hacerse una realidad. Entonces, pues eso es lo que publica RTBC, lo que vimos ayer en ese debate, que hoy esperamos que continúe. Y ayer hablábamos precisamente del tema de las comunicaciones, el tema de que Gustavo Petro tiene que salir constantemente a decirles, oiga, esto no es así, oiga por aquí, oiga por allá. Y pues uno dice, el problema de comunicaciones existe, también hoy es claro también que esa gente no quiere escuchar nada, como lo dijo Margarita Rosa en su post, esa gente no se va a mover ni un milímetro, eso está clarísimo, los que apoyaron a Rodolfo, el uribismo en sí. Y vimos ayer también que Gustavo Petro le ha tocado otra vez en la misma, y esta vez a Carolina Sanín, que ya hemos visto varios posts de Carolina. No sé si malintencionados, porque la verdad cuesta creer que una persona que es tan leída, escritora y tal, oiga, no se tome el tiempo de leer las cosas, o de por lo menos antes de enviar esos posts que generan son contradicciones. Pues tuvo que salir Gustavo Petro a responderle ayer. Y precisamente ayer hablábamos de eso, ¿no? Que muchos creadores aquí la pasamos es, Gustavo Petro le responde, le responde y le responde y le responde y le responde. Y aquí está, respondiéndole a Carolina Sanín. Vea lo que dice. Carolina Sanín dice que las personas que hemos cotizado años en Colpensiones no vayamos a ver la pensión que hemos pagado. Es una expropiación. Pero por favor, Y no es justo pauperizar a una clase media cuando llegue a la tercera edad. Se necesita una reforma pensional, pero no extra, Gustavo Petro. Increíble. Y ahí está la respuesta. Esto que dice Carolina no es cierto. Las personas que han cotizado en Colpensiones siguen tal cual y reciben su pensión de acuerdo a las normas vigentes. Pero por favor, ¿cuántas veces hay que decir eso? Entonces, si hay un problema de comunicación, hay gente, entonces se suma problema de comunicación, gente malintencionada, porque la verdad, Carolina o sea, me parece increíble que ella haya caído en esto y termine posteando cosas como estas. Entonces, problema de comunicación, gente que no se le da la bendita gana de entender las cosas, gente que puede más el odio. Entonces, hay mucho por hacer, pero la base de eso es la comunicación. Esperamos que a Carolina con este post le haya quedado claro, porque como lo dije en el principio del video, es que incluso Caracol, vimos una pieza que colocaron en X, un video que está circulando y ahorita lo traemos, pero entonces es que esa gente no lo vio, ¿o qué? Y no estamos hablando aquí de Caracol, no, para nada, sabemos quién es esa gente. Pero sí llama la atención eso, ¿no? Que hasta esa misma gente publicó un video. No sabemos si esto pues se supone que es de la edición central de Noticias Caracol, pero entonces no lo vieron, o es que no se les da la gana. Miren el video, es este, dice Alejandra, por favor, muéstrenle, esperen un segundito, muéstrenle este video a sus abuelos, a sus tíos mayores a sus tíos y mayores de 60 años. Que se alimentan con lo que dice Caracol, RCN y Semana, para que no salgan a marchar desinformados como ayer, donde muchos dijeron que les iban a expropiar la pensión y por eso marchaban. Y mire, es que aquí, ¿qué dice Carolina Sanín? Eso es una expropiación. Véalo, aquí dice. Entonces dice Alejandra que les iban a expropiar la pensión y por eso marchaban.
Y eso que es el mismo Caracol quien lo dijo. Y vean el video, vean el fragmento que publican aquí. Detalle y para que los colombianos entiendan, ¿qué es lo que se ha aprobado hasta el momento en el Senado? Jorge Alfredo, muy buenas noches. Pues mire, lo más importante de lo aprobado está en los siguientes temas. El primero tiene que ver con el beneficio para que las mujeres con hijos se logren pensionar. Siempre han tenido dificultad. Se les aportarán 50 semanas por cada hijo, máximo por 3 hijos, es decir, 150 semanas. El requisito deben tener cotizadas al menos 850 semanas. Se pensionarán entonces con 1000 semanas y su mesada será de un salario mínimo a través de Colpensiones. El segundo tema importante, la pensión familiar. Ya existía mediante otra ley, pero se incorpora ahora como parte del nuevo sistema pensional. Cuando 2 cónyuges individualmente no logran cada uno su pensión, pueden sumar sus semanas y obtener una sola pensión para entre los dos. Será de un salario mínimo a través también de Colpensiones y si se divorcian, cada uno se queda con su 50%. Tercer tema que les cuento, se aclara y deja en firme la obligación de los empleadores de pagar los aportes a la seguridad social, incluido por supuesto pensiones, por los trabajadores que laboren, así sea por días. Se debe cotizar por lo menos una semana completa, aunque ese trabajador haya laborado solamente 1 o 2 días. En este caso, el aporte de una sola semana se liquidaría sobre la cuarta parte de un salario mínimo. Otro tema clave para los pensionados, se revive la llamada mesada 14 o mesada adicional. Esta era una especie de prima que existía en diciembre, pero se había eliminado en el año 2005. De nuevo quedan entonces las 12 mesadas normales de cada mes del año, más una adicional en junio y otra adicional en diciembre. Y otro tema importantísimo, se ordena la creación de programas de recreación, deporte, cultura, turismo, etcétera, para los adultos mayores, tareas que quedan a cargo de entidades nacionales, regionales y de las cajas de compensación familiar, y se ordena además un programa de educación financiera para que la gente conozca bien cómo funcionan los regímenes del sistema pensional, especialmente ahora con todos estos cambios. Y otro tema súper clave, se aprobó la prestación anticipada de vejez, que es la posibilidad que tendrán algunas personas de comenzar a disfrutar de una pensión aun cuando todavía no tengan las 1.300 semanas exigidas. Los requisitos serán tener 62 años si es mujer o 65 si es hombre, tener al menos 1.000 semanas cotizadas y no estar en el régimen de transición. En este caso habrá una especie de préstamo de los aportes que le hagan falta, los cuales se le irán descontando de la mesada que va a recibir hasta que complete los requisitos para recibir su pensión normal. Eso fue lo que publicó Caracol. No sabemos si fue que no lo vieron los uribistas o qué pasó, ya que le creen tanto a ese medio, pues está visto que no lo vieron o no se les da la gana de verlos y lo único que querían era salir a vociferar toda esa cantidad de sandeces que estaban diciendo en las marchas, y no es por irrespetar, tienen el derecho a salir, claro que sí, por supuesto que sí. Que una de las cosas también, aquí hacemos otro paréntesis, que me llamó la atención fue un post que puso ayer Wally, que estaba yo aquí en la transmisión y pues siguiendo X, y hablaba Wally de que una de las cosas buenas que él veía en esa marcha era que no se veían jóvenes, que era una cantidad de personas mayores y muchos jóvenes, como lo dije al principio y quedó comprobado, muchos jóvenes de los que habían eran venezolanos. Entonces pues esa también es una reflexión que debemos hacer, ¿no? Pues esperamos que la gente joven pues entienda que esto no es así, porque en definitiva también ellos van a ser unos grandes beneficiados de todo esto que esperamos que se apruebe, como es la reforma pensional. Pues ese datico lo quería traer aquí a colación. La página de la presidencia, vamos a la página de presidencia, destaca 10 beneficios de la reforma pensional, vamos a leerlos acá. Empezamos por este que dice que resuelve el problema que existe de competencia entre 2 regímenes pensionales, lo que ha generado desequilibrio en el sistema. Primero, por cuanto concede mensajes pensionales muy diferentes para personas con las mismas condiciones de cotización y de edad. Segundo, porque los fondos privados que reciben mayoritariamente los recursos de las cotizaciones no están pensionando y el régimen público es el que está asumiendo el pago de las pensiones, cumpliendo con su objeto social, pero sin los ingresos suficientes por cotizaciones. Esta última situación ha llevado a un desequilibrio financiero que ha obligado a la nación a hacer un gasto adicional. Ese es uno de los puntos principales también de los beneficios que tiene esta reforma pensional. Renta solidaria, renta vitalicia y pensión.
Principalmente el mecanismo de la prestación anticipada optimiza la cobertura pensional. En el primer año de la reforma se pasa de una cobertura del 24% al 53.73%. 4.662.000 personas aproximadamente. Al 2052 tendrá una cobertura del 87%, más de 13.700.000 personas mayores. Ojo con ese dato, ¿no? Otro, elimina la pobreza extrema en la población mayor en Colombia. La renta solidaria corresponde al valor por debajo del cual se considera en pobreza. 2.600.000 adultos mayores serán beneficiados hasta que fallezcan. Otro, la iniciativa de ley amplía a 22% la probabilidad de que una mujer en Colombia logre la pensión. Reconoce la dedicación de la mujer al cuidado de los hijos. Acoge las sentencias de la Corte Constitucional. Tiene enfoque de género y elimina las diferencias que existían en las mesadas entre hombres y mujeres que cotizaron sobre los mismos tiempos en los fondos privados. Da un mayor subsidio a la mujer, 30%, en la construcción de una renta vitalicia en caso de no lograr una pensión. Con el umbral dispuesto en la reforma, es decir, 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se contribuye a la sostenibilidad del sistema pensional que hoy no existe. Se garantiza también la solidaridad para todos, la universalidad y la eficiencia, principios del artículo 48 de la Constitución Nacional, los cuales no se están cumpliendo. Fortalece e incentiva el ahorro individual pensional. Todo colombiano logrará cobertura de algún tipo en función de su ahorro y los más vulnerables tendrán un mayor apoyo del Estado. El proyecto de ley protege el ahorro pensional ya existente, aproximadamente 405 billones, y construye nuevo ahorro. Se frena la caída del ahorro que hoy existe en el fondo de ahorro individual debido a los traslados masivos de los fondos privados hacia Colpensiones. La totalidad del mismo seguirá administrada por los fondos privados. Se construye un nuevo ahorro colectivo público, el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que será la garantía de pensión de los que hoy son jóvenes. Esa información era del Ministerio de Trabajo y la verdad yo pienso que, como se escuchó ayer también, escuchamos incluso a Wilson Arias, a varias personas, se necesita comenzar o continuar o enfocarnos a hacer esa pedagogía. ¿Qué beneficios? ¿Cuáles son las cosas positivas? Que esa gente entienda, que la clase media entienda que Gustavo Petro no les va a expropiar la pensión, que todo que se están dejando engañar, que no es necesario que sean petristas, no, pero piensen en el país, en el futuro de sus hijos. No puede ser que se vaya a obstaculizar un proceso de cambio que se pueda hacer todos juntos. Es el gran llamado que ha hecho Gustavo Petro, es el llamado que se ha hecho a esa unión por un país, pero puede más el odio hacia una persona que el amor que dicen sentir por Colombia. Eso es muy increíble. Y en medio de todo esto, hablando de Gustavo Petro y yo me pongo a pensar, digamos, o ustedes también incluso lo pensarán, las noches de Gustavo Petro, ¿no? ¿Qué pensará él? ¿Qué pensaría después de ver esas imágenes de ataúdes? Aunque él ya está tan acostumbrado a todo este tipo de ataques, pero yo creo que esta vez, pues ya siendo presidente, pues lo verá de otra forma. No lo sé. Es tan grande el presidente de Colombia que de verdad hay que tenerlos, como dicen aquí en España, bien puestos para meterse en eso, en tratar de llevar a un buen término, esa lucha que él ha llevado durante toda su vida. Y por eso él está ahí en la presidencia, que nosotros lo pusimos ahí. Y en medio de esta reflexión que entonces decía yo, oiga, ¿cómo será la noche de Gustavo Petro? ¿Cómo será el diálogo con sus hijas? Fuerza recibirán por parte de ellas. Tranquilo, Cucho, tranquilo, papá.
que usted no está solo, vamos a luchar, tiene que seguir sus ideales, tiene que seguir como él siempre ha pensado. Y eso pues me lo imagino yo y creo que por ahí deben ir los tiros, ¿no? Y entonces nos decimos, Gustavo Petro dice que va a participar en la marcha del 1 de mayo. ¿De qué se va a tratar ese discurso? A mí la verdad me ha llenado de expectativa. ¿Qué va a hacer? Ayer hablaba esa gente, esa derecha hablaba en el debate de que estarían muy pendientes de ese discurso, ¿no? De que estarían muy pendientes de las palabras que iba a decir. Porque como según ellos el pueblo era el que había hablado, el pueblo que salió a las manifestaciones, y según ellos el pueblo que habló el 22 vale 3 tiras de lo que sabemos, porque eso no existen. Así ha sido siempre y eso lo hemos sabido y lo hemos visto con nuestros propios ojos, sin conocer de pronto muchos de esos territorios apartados que tiene el país. Allá hemos visto cuando llega, cómo lo reciben, cómo es el trato hacia él. Eso lo hemos visto y eso no es imágenes editadas, ni inteligencia artificial, ni nada de eso. Pero increíble. Entonces volvemos al tema, ¿no? El discurso. El discurso de Gustavo Petro el miércoles. ¿De qué se tratará? Y yo, es una opinión mía, yo pienso que mucho de ese discurso, mucho de la base de ese discurso la posteó ayer en una respuesta que le dio a Julio Sánchez Cristo. Véanla. Dice Julio: las marchas de ayer no las puede negar nadie. El señor presidente tiene que escuchar a Laura Sarabia y a sus ministros, pero especialmente a la calle. Él mismo decía hace pocos días que el verdadero poder constituyente era la gente. Escúchelos y hable con ellos. Eso postea Julio Sánchez Cristo. Y aquí viene la respuesta de Gustavo Petro. Julio, sé que hay un sector de la gente que me quiere muerto y que es la misma que aplaudió que mataran 6.402 jóvenes y se creyó el cuento que eran guerrilleros. Claro que la escucho y me asusta que lleguen al poder de nuevo. Ellos no quieren diálogo, solo frenar las reformas per se y sacar al presidente. Esa parte de la sociedad está muy influenciada por un sistema de fake news que incluye a los medios tradicionales que han tomado partido político abandonando el periodismo. ¿Que son parte del poder constituyente? Pues sí lo son. Cuando son fuertes destruyen las reformas como hicieron con la Revolución en Marcha de López Pumarejo y la hundieron en sangre. Yo escucho esas voces y dejo que se expresen. Lo que sí es que no son las únicas voces. Hay una más potente que se expresó en 2022 y debe seguir expresándose. Escuchemos ambas voces y otras. Si proponemos organizar el sistema pensional para que 3 millones de viejos de hoy reciban un bono pensional digno, no le estamos quitando ni la pensión a las personas que la tienen, ni como escuché a muchas personas engañadas decir que le estamos quitando su ahorro pensional. Sacan marchas a viejos con pensión para gritar que le vamos a robar su pensión actual, cuando buscamos que como él, otro sin pensión tenga un bono. O en el caso de la salud, estamos en el puesto 81 de sistemas de salud en el mundo. La mitad de Colombia no tiene acceso a puestos de salud y hospitales dignos. Nuestra propuesta busca que el sistema preventivo lleve a la salud a todo el territorio. No quitamos la CPS para eso, pero cambiamos los giros del dinero público. Si no, el dinero saldrá a lugares oscuros y no llevará el servicio y el derecho a la gente. Así que abrir como hasta ahora hemos hecho diálogos es algo que seguiremos haciendo sin ser ingenuos. Una enorme olla de corrupción no se aguanta el gobierno y quiere romper el pacto democrático. El gobierno debe ejecutar más y comunicar, hablar mucho más en las regiones y dialogar con la clase media. Ahí está la respuesta. Autocrítica. Volvemos al tema de la autocrítica. Ahí responde Gustavo Petro. Claro que se puede hacer autocrítica, claro que sí. Pero en este caso, ¿cómo carajos se va a hacer autocrítica si esa gente está engañada? Engañadísimas. Mire, Carolina Sanín, una persona escritora, mejor dicho, con un nivel intelectual alto. Vean eso. Vean que Caracol hasta ese medio
si se puede llamar medio, a esos cómplices, también pusieron en ese video, es que eso no lo pasaron a nivel nacional, o es que eso solamente lo colgaron en X, o es un fragmento nomás, o qué pasó, o se les fue la luz, o qué pasó. No conviene, ¿cierto? No conviene, ¿no? Conviene sacar a los viejos engañados a decir que se van a quedar sin pensión. Por favor, si engañan a un señor así, pues imagínense. Esta gente es capaz de todo. Esta gente es capaz de comprar, imagínense, lo que quieran. Siempre lo han hecho. Y engañando a la gente, engañando a los venezolanos también. Siempre los utilizan, ¿no? Qué cosa también tan particular. Esta vez no hubo vándalos, ¿no? No hubieron vándalos, no. Infiltrados no se vieron por ningún lado. Mucho cuidado toca tener este 1 de mayo en ciudades como Bogotá. Porque no sea que cierren la séptima, ¿no? Y no dejen llegar a la Plaza de Bolívar, como ocurrió anteriormente. Mucho cuidado también en Bucaramanga. Muchísimo cuidado, que eso está alborotado esa gente allá. Y quieren generar caos y miedo para que la gente no salga. Para perfilar. Eso también lo están haciendo en la ciudad bonita. Increíble. Entonces, hay cosas que se deben cambiar. Hay que hacerse autocrítica. Y lo resume Gustavo Petro. O para mí, para mi opinión, aparte pues de lo que ya hemos escuchado, el gobierno debe ejecutar más y comunicar. Hablar mucho más en las regiones y dialogar con la clase media. Y hay un gran conflicto. Ahí hay un gran problema. Está la gente que tiene internet, que tienen redes, que tienen acceso a la comunicación, llamémoslo, y vea, es donde más se está presentando y es donde más énfasis hace esa derecha en crearles el miedo, en generar ese pánico, en malinformarlos. Increíble, increíble. ¿Que se tienen que volver petristas? No, señores. Pero sí se supone que una clase media por lo menos debe tener el razonamiento para decir, oiga hermano, qué pena, pero lo que usted está diciendo, yo lo sigo, yo soy de su partido, pero eso no es así. No. No. O porque es que le jode a esa clase media, entonces, que el anciano que no tiene nada lo reciba. Ahora ya no podemos hablar del señor del Bonais, porque el señor del Bonais ahora también está siendo manipulado. Vimos una señora, una imagen con un carrito del Bonais, pero con la foto de Uribe. ¿Ah? Entonces, hay por hacer muchísimo. Hay por hacer muchísimo. No sé el periódico porque dirán, usted, bueno, entonces usted, don publicista, ¿qué hace? ¿Qué hace? Desde la distancia, ¿qué hace? Pues trato de generar estos contenidos que es difícil que la vea la gente que no es afín al gobierno, eso lo tenemos claro también. Pero tenemos que generar alguna forma por eso es que más ganas me dan de arrancar para Colombia. Porque yo no estoy diciendo que yo soy el chacho, piruli, no, pero sí creo entender por dónde deben ir los tiros de ese proceso de comunicación, que en este caso también no solamente lo puede hacer el periodista, también el publicista, que muchas veces envía un mensaje de institucional, porque no solamente las campañas de un publicista es para vender atún o para vender X o Y productos, carros o lo que sea, no, también muchas veces se mandan mensajes institucionales y esa forma es como se puede aplicar la publicidad combinada con periodismo, ¿por qué no? Es lo que yo he tratado de hacer acá, con Hernán, por ejemplo, y con los contactos que yo tengo allá, en Colombia. Combinar eso. Ambos tenemos la intención de comunicar, ¿no? Entonces, pues ahí también hay algo que se debe hacer para llegar a esa clase media. El periódico, Vida, importante, que se distribuya en los conjuntos residenciales. Lo cogerán para limpiar vidrios, pero alguno lo cogerá y lo leerá. En conjuntos residenciales, en toda esa zona, enfocarse también en la clase media. Las regiones apartadas ya han visto el cambio. Ellos allá y necesitamos que Gustavo Petro siga gobernando en sus territorios como a él le gusta y que está en su salsa. Pero eso no se ve en Bogotá. Entonces ahí hay algo que hacer. Algo que hacer. Volvemos al temita del programa, que puede ofender y decir a muchos, es que cómo vamos a hacer lo mismo que hace esa gente. No, no es cuestión de hacer lo que hace esa gente.
es mirar, por ejemplo, AMLO, le ha funcionado. Un espacio, ahí vimos, lo dije ayer, en ese espacio tan bonito que tenían decorado, que estaba Gustavo Petro, parecía todo un influencer. Ahí con su micrófono tal, hablando con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, un espacio bien bonito con un fondo. Ese espacio, así como está, este post, leerlo en un espacio es, no sé, o algo hay que ubicar. Hay que hacer algo, pero bien hecho y bien estructurado. No se saca nada generando también, sí, esa alianza entre medios, perfecta, por supuesto que sí, pero debe haber un enfoque más directo. A desmentir, sí, pero también a hacer esa pedagogía. Está clarísimo que no se está haciendo. Y ese es mi punto de vista desde aquí, desde la distancia. Porque de verdad deja que pensar. Y también soy consciente que tengo acá el post de Carolina Sanín, que en un momento apoyó, digámoslo así, apoyó a Gustavo Petro y ahora pues ve en riesgo, según ella, su pensión. Entonces no sabemos si es que son malintencionados, porque es que ya no podemos creerle a nadie, desafortunadamente. Entonces, pues hay que dar esa reflexión, ¿no? Y otra, vea, Wilson Arias también habló del tema de la comunicación. Vea, dice acá, de las mayores críticas que recibo, nuestro déficit en materia de comunicaciones. Desde luego, esto muchas veces incluye la capacidad de escucha y el diálogo, ¿no? En un proceso de comunicación, el emisor, el receptor, el mensaje, ¿no? Recordemos todo eso que veíamos en el colegio. Ahí es donde está la falencia. No hay capacidad de escucha. No. ¿Cómo se hace? Para que escuchen. ¿Cómo se hace eso? Es una tarea. Y ahí pienso yo que los publicistas tenemos mucho por hacer. Muchísimo por hacer. En esa estrategia de comunicar. Me viene a la cabeza, y no por nada, pero me encantó la campaña publicitaria que hicieron en la época de Antanas Mockus, cuando era alcalde de Bogotá, en la primera alcaldía. Que existían esos buses ejecutivos, que empezaron a salir los buses ejecutivos, y a la caracha, eso eran tremendos buses que no llevaban pasajeros de pie. ¿Recuerdan? Esos buses eran blancos con la bandera de Bogotá. Y incluso había hasta uno de 2 pisos, que recuerdo que tenía hasta el logo de Radioactiva, allá en Bogotá. Pues Antanas creó y contrataron no sé, bueno, ahí sí ya, solamente me refiero a esto, al mensaje, al cómo en ese momento participó la publicidad de forma de comunicar. Pues cogieron los buses esos de ejecutivos y colocaban un mensaje, era un mensaje para Bogotá, ¿no? ¿Recuerdan que el 1 y 1 en los trancones, que el papel de la basura al bolsillo? Eso yo siempre me quedaré con eso de Mockus, porque sí funcionó, que la gente respetaba el paso peatonal. Y eso se veía en Bogotá, y lo vi yo en Bogotá, y me vine acá a España y yo hablaba, hola, de Antanas, de vea lo bueno ese alcalde. De esas cosas generaron y gustaron mucho en Bogotá. ¿Que después se perdió todo eso? Pues sí, desafortunadamente no quedó nada de esa cultura cívica que estaba tratando de implantar este hombre. Pero me viene entonces el publicista, ¿no? Entonces empezaron los buses a circular. Ponle tu Santa Fe a Bogotá. ¿Qué mensaje? Y los buses circulando por la 19, por donde iban, por Suba, por la avenida Suba, en fin, por todo Bogotá. Pero me llamaba la atención. Eso puede ser una buena estrategia. No digo los Transmilenios, no sé. Pero esa forma de comunicación urbana, con mensajes de ese tipo, se tiene que hacer algo. Bastante. Entonces, cerramos, ya me he alargado acá, cerramos el primer bloque que tenía que ver con esto de las marchas, el post de Gustavo Petro, lo que esperamos del discurso del 1 de abril, obviamente del 1 de mayo, la reforma pensional que tenemos, que ya se ha aprobado más del 70%, entonces cerramos ahí. Ahora pasamos a otros temas que tengo aquí, que tiene que ver con denuncias que, perdón, me pongo aquí grande, denuncias que llaman mucho la atención. Primer denuncia, vean esta que hace Joa, @lapacífica. Dice: señor presidente Gustavo Petro, este es el abogado Miguel Ángel Márquez Serrano. Tiene un contrato de 750 millones con el gobierno Petro. Ayer, muy orondo,
Bueno, el día de las marchas, Muy Orondo salió a marchar en contra del gobierno. En realidad, no vamos a surgir si no nos metemos en zancadilla, si nos metemos en zancadilla nosotros mismos. O es oposición o es gobierno. Traicioneros jamás deberán estar en el gobierno del cambio. Está comiendo y facturando de papá Estado y está chillando. RT, por favor, para que el presidente vea a quienes contrata y las bases en la olla. Y aquí adjunta este tema. Pluralidad de 3 años, el valor estimado del presente contrato es de cuantía indeterminada, no obstante, para los únicos efectos de aplicación, 750 millones de pesos. Miguel Ángel Márquez Serrano, abogado SAS. Esa denuncia la hace Joa y respondió Marta Peralta. Esto ha sido tendencia. Bueno, mire lo que dice Marta. Acá hay una realidad, presidente. La gente que sudó y se sacrificó por el triunfo y en campaña no está en el gobierno aún. Gente preparada, trabajadora, honesta y sobre todo leal está sin oportunidad. Aún en los cargos siguen personas que solo buscan beneficiarse y que apenas damos la espalda traicionan al gobierno. Lo peor de esto es que alrededor del presidente hay personas que lo defienden y defienden sus contratos y permanencia. Bueno, pero esa es la opinión de Marta, ¿no? Pero grave esto. Y grave es porque Gustavo Petro pues no puede saber quiénes están en cada cargo. Pero eso hay así. Eso toca también descubrirlo. Es una labor que se debe hacer por parte de las instituciones, pero es que es difícil. Todos estos gallotapados comiendo el Estado y véalos allá en manifestaciones y venga que no les he mostrado la imagen que publicó. Aquí lo vemos en la manifestación. Ya la agrandamos. Para que se vea más amplio. Ahí está. 750 milloncitos. Entonces, de eso hay por montones. Entonces era la primera. Ustedes no estaban viendo, perdón. Ustedes no estaban viendo la imagen, yo ya la había. Véanla acá, perdón. Mírenlo aquí grande, sí. Véanlo ahí lo ven. Bueno, esa era la primera denuncia, como lo digo, este es el bloque de denuncias que de verdad llaman mucho la atención. Otra, esta. Ayer el colombiano, obviamente sabemos que es ese Pasquín, dice que la acusación contra el expresidente Uribe, eso está saltando y revolcándose, y por todo esto es que generaron también toda esa gente engañada. La fiscalía desestimó una prueba clave que contradice la versión de Iván Cepeda y Juan Guillermo Monsalve. Pues usted, man, ¿qué? Se trata del testimonio de Óscar Monsalve. ¿Por qué se descartó esta prueba? Y sacó el colombiano un artículo y ¡pum! Le contesta Miguel Ángel del Río. Se descartó porque se evidenció que estaba manipulada y nunca ha sido considerada una prueba clave por ninguna autoridad. Listo, tome para que lleve. Y a propósito que aquí la tenemos, que esa la voy a hacer la transmisión, porque nosotros hicimos las transmisiones del caso Uribe y las audiencias esas en las solicitudes de preclusión, pues vamos a hacer la de Pardo Hash, la imputación a Pardo Hash, que esa la tengo aquí marcada el 24 de abril. Pero ¿qué tal eso, no? Ay. ¿Qué más tenemos acá? Escuchemos esto. Me toca así porque eso es de la W. Vengan, aquí les pongo para que ustedes escuchen. Pues mira, en este mes de abril vamos a hacer el primer pago de renta ciudadana a mujeres cabeza de hogar con hijos menores de 6 años. Hemos encontrado casos muy, pues yo digo simpáticos, pero dicientes de la necesidad de la gente, y es que hay mujeres que son casadas y no clasifican, entonces echan al marido para poder tener el requisito de ser mujeres cabeza de hogar, pero fueron 20.000 de las 545.000 que estábamos examinando, entonces ese pago se va a hacer sobre 517.000 mujeres cabeza de hogar con hijos menores de 6 años, y ese pago se va a hacer a partir de este mes. ¿Cuánto se les da? 500.000 pesos. Esas mujeres reciben 500.000 pesos. Le entiendo, 20.000 mujeres hicieron trampa, echaron a sus maridos. Pues no trampa, sino que hemos detectado que por los sistemas de cruces de información hay hombres que viven en la misma casa de las mujeres que han reportado ser mujeres cabeza de hogar. Entonces suponemos que pueden tener esposo y bueno, todo eso lo vamos depurando porque para eso tenemos cruce de listas con la registraduría, con el Dirección Nacional de Planeación, etcétera. Pero hoy, depuradas las listas, hay 517.000 mujeres cabeza de familia que recibirán 500.000 pesos.
¿Ah? Ay, Dios, es que, pues sí, la situación, me imagino entonces el diálogo, oiga, mija, nosotros, usted puede ser beneficiaria del subsidio ese que está dando Petro, pero nosotros casados, entonces separémonos, que sea entra esa plata, pero ahí hay un delito. Hombre, por Dios, pobre estos maridos y los que no han hecho el pacto, entonces lo sacaron así, quién sabe si se hayan portado mal y ahí esto haya sido una excusa pues para darle la patada o a los pobres maridos que se han portado bien y que no consiguen trabajo y no se puede aportar a la casa. Ay, Dios mío, increíble. Pero 20,000 casos de ese tipo se han visto. Aquí RTBC hace con las noticias. Mujeres se estarían separando para recibir los 500,000 pesos de la renta ciudadana. El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, dijo que han detectado que hay mujeres que son casadas y no clasifican y echan al marido para poder tener, ay Dios, para poder tener el requisito. A los billetes de 50. Hace rato que no los veo. Bonitos. En medio del anuncio, el funcionario denunció que presuntamente más de 20,000 mujeres habrían separado de sus parejas para poder recibir este beneficio, que es de 500,000 pesos. Bolívar explicó que la medida ya no contemplará 545,000 mujeres, sino será sobre la base de 517,000 beneficiarias por una situación particular que involucra a 20,000 mujeres cabezas de hogar. Hemos encontrado casos dicientes de la necesidad de la gente, y es que hay mujeres que son casadas y no clasifican, echan al marido para poder tener el requisito, dijo el director de Prosperidad Social. Renta ciudadana, las mujeres no deben estar casadas. Las mujeres que quieren acceder al beneficio no deben estar casadas y sus hijos deben tener menos de 6 años, por lo que algunas de ellas decidieron separarse. Hemos detectado que por los sistemas de cruce de información hay hombres que viven en la misma casa de las mujeres que han reportado ser mujeres cabezas de hogar. Nosotros suponemos que pueden tener esposo, añadió Bolívar. Es que seguramente ese diálogo se presentó. Hoy hay depurada la lista, hay 517,000 mujeres cabezas de familia que recibirán los 500,000 pesos, ratificó. Para este mes las transferencias se harán a través de giros directos por las irregularidades que ocurrieron con los 3 procesos de contratación de entidades financieras que se declararon desiertas. Este cambio se verá reflejado en los próximos pagos. Así que, ay. Es que no falta, ¿no? No falta la trampita, pero seguro que los tiros van por ese lado. Mija, separémonos porque por lo menos para que entre esa plata a la casa. Tener, ¿no? Y se arriesgan a una sanción peor o a que queden expulsadas de este plan, pero pues sí, muchas veces de pronto personas necesitándolo más, o cosa yo no opino en eso porque también me pongo en el papel del hombre, tanto hombre también que hay que la ha guerreado durante su vida por salir adelante, por sacar adelante la familia, no consigue trabajo, y le va pasando los años a medida que ya se va haciendo mayor, el pobre hombre también queda ahí, a la deriva, y muchas veces lo hablo desde hombre, ¿no? Pero ojalá esto no me va a traer que me den duro, como dicen. Pero pasa también con muchos hombres, de verdad que no todos los hombres somos malos o son malos, porque pasa esto, la edad, muchas veces también el no tener una preparación, una lesión, en fin, tantas cosas y en ocasiones también muchas mujeres le caen al pobre hombre y vea, ahora también el pobre hombre termina hasta separado cuando ven una oportunidad de que entre algún dinero a la casa. Sé que lo que estoy diciendo no es muy popular, pero también hay que ponerse en la situación de tanto hombre que se ha portado bien y que la ha guerreado durante toda su vida y que llega el tiempo, no de pronto sin ser una persona mayor, pero sí una edad comprendida entre 50 y 60 años, conseguir trabajo, berraco. Entonces, pues esa reflexión, llamémoslo así, la quería dejar porque sí me vino a la cabeza aquí el pobre, los hombres, también. Bueno, más denuncias, vean esta. Exmilitares confiesan haber desviado investigaciones en crímenes de lesa humanidad para favorecer a expresidente Gaviria. RTBC Noticias conoció en exclusiva una declaración hecha ante la JEP en la que militares señalaron tener órdenes de evadir la justicia y eliminar evidencias para supuestamente no perjudicar la postulación del expresidente César Gaviria a un organismo internacional. Increíble. Da asco todo esto, ¿no?
RTV Noticias tuvo acceso a los detalles a la declaración de inversión libre que ante magistrados de la Justicia Especial para la Paz y el pueblo indígena Arhuaco entregaron los exoficiales del ejército capitán Pedro Antonio Fernández Ocampo y el teniente coronel Luis Fernando Duque Izquierdo, quien eran comandantes del batallón La Popa de Valledupar. En esta versión libre, los oficiales señalaron que a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz que la orden de evadir el accionar de la justicia y eliminar todas las evidencias para supuestamente no perjudicar la postulación del expresidente Gaviria a un organismo internacional. En su testimonio, los exmilitares dieron su verdad sobre la tortura, desaparición y homicidio de 3 mamos del pueblo arhuaco y la detención ilegal y tortura de 2 indígenas de la misma comunidad en 1990. La audiencia, que se desarrolló en un resguardo sagrado del pueblo arhuaco, se extendió por varias horas. Allí se revelaron hechos inéditos sobre este crimen declarado como delito de lesa humanidad ocurrido hace 34 años. RTBC Noticias conoció en exclusiva que los exoficiales no pidieron solamente perdón a las víctimas por estos hechos, sino que fueron más allá entregando detalles de su accionar al interior de la institución. Es así como el capitán retirado Pedro Antonio Fernández Ocampo, ex jefe de inteligencia del batallón, reconoció que esa unidad operativa fue frecuentemente utilizada para torturar personas y que fue testigo de cómo fueron secuestrados y torturados en su propia oficina los hermanos indígenas José Vicente y Amado Viñafañe Chaparro, a quienes interrogaron por varias horas amenazándolos con un arma que siempre apuntó a sus cabezas. En la misma audiencia, también se revelaron detalles del secuestro, tortura y asesinato de los máximos líderes arhuacos Ángel María Torres Arroyo, Luis Napoleón Torres Crespo y Antonio Chaparro, detenidos por hombres armados en Curumaní, departamento del Cesar. En medio de esas declaraciones, el ex capitán Ocampo aseguró que recibió la orden de sus superiores de ocultar los detalles de los crímenes y desviar las investigaciones de justicia supuestamente con el fin de no afectar la postulación del expresidente Gaviria a un organismo internacional. Llevaba varios días creando contenidos y no había vuelto a poner esa palabra, ¿no? La gobernanza paramilitar. Ahí está. Y esos son los que quieren dizque salvar al país. ¿Ah? Esos son los que se oponen a todas las reformas. Ese actuar de esa gente que esperamos investigaciones y bien por RTBC Noticias y bien por la JEP. Que se destapen todas estas ollas y que se investigue, ¿no? Porque nada sacamos destapándose las ollas, pero después ¿qué? ¿Vuelve y se tapa? No. Tiene que investigarse todo esto. Increíble, ¿no? Increíble. Increíble la palabra, ¿no? Yo pienso que dan es asco. De increíble nada. Qué asco esta gente, definitivamente. Bueno, y avanzamos en el Notipetrovsky y ustedes verán aquí, yo siempre trato de agrupar, ¿no? Las noticias. Bueno, aquí trato de tener todo como en una especie de orden, un guión, un libreto que trato aquí de llevar a cabo. Y esta ocasión pues quiero que se nos ha olvidado, se nos ha pasado ya bastantes, por estar en todo esto, se nos olvidan las buenas noticias y a mí me encantan las noticias excelentes. Pues vamos a empezar con noticias positivas y aquí tengo ya la primera encaminada. Espere, hago el cambio aquí. ¿Cómo la ven? Por toda la autopista. Excelente. Pues esa locomotora dice acá, esto es lo dice Gata en el tejado. Espérenla, le quito aquí el volumen porque lo estoy escuchando. Esto es lo más lindo que verás hoy. Baldwin, modelo 1947, Mikado. Registros de hasta 80 kilómetros por hora. Ruta Bogotá-Facatativá. Agradecemos a Gata en el tejado por ese video que captó ese momento del tren, el tren que tanto nos gusta verlo otra vez circular por nuestras líneas, por todo el país. Hemos visto ya los grandes avances que se han logrado en torno a esto. ¿Eso será que la clase media no lo sabe? ¿Será que la clase media no ve pasando el trencito ese por todo, ahí por la autopista? ¿Será que no la ven? ¿O es que no la quieren ver? ¿O es que eso no les gusta? ¿No les gusta? ¿Será? ¿O qué? Ahí está la pregunta. Dice Laura Sarabia, una buena noticia para todos. Bavaria oficial tendrá 3 frecuencias de tren al mes con capacidad de 20 vagones, 10.000 toneladas de sus productos a destinos del Caribe, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. ¿Eso no lo ve la clase media? ¿Eso no lo ve? Y si no lo ven, pues hay que mostrárselo. Esto tiene que mostrárseles. Seguro que lo ven, pero los ocultan, ¿no?
Entonces, ¿cómo se hace ahí? Ahí es donde está el problema de las cosas. Porque estas son noticias que de verdad, ¿hace cuánto no veíamos circular un tren ahí? Pues en la Sabana ahí circulaba el Expreso de la Sabana, que ese sí lo alcancé a ver en tiempo, la última vez que estuve en Colombia, lo vi varias veces circulando ahí por Chía, Cajicá. Pero esto, increíble, ¿no? Entonces Bavaria se suma a este tema de los trenes y del transporte por medio del tren. Durante el año la compañía dispondrá de 3 frecuencias de tren al mes con capacidad de 20 vagones. Bavaria hace parte de las industrias que en el último año han incursionado en el sistema, aportando al objetivo de dinamizar la red férrea de Colombia por el corredor férreo más extenso que cruza cerca de 800 kilómetros en 5 departamentos: Antioquia, Caldas, Cesar, Magdalena y el querido Santander. Esto también es un reflejo de la apuesta de la compañía por el transporte multimodal y el impulso a la competitividad. Nuestra decisión de utilizar el tren como medio de distribución de nuestros productos establece un nuevo estándar en términos de eficiencia, logística e impacto ambiental al ser una industria natural, inclusiva y local. Buscamos maneras innovadoras de seguir reduciendo la huella de carbono y así alcanzar 0 emisiones netas de carbono a 2040. Todo mientras acompañamos los motivos para brindar de nuestros clientes y consumidores con más de 10.000 toneladas de productos transportados por este medio, explicó Sergio Rincón, presidente de Bavaria. Por aquí también vemos unas imágenes, venga, los ponemos acá. Vean, aquí vemos esto. Bavaria se sube al tren. Vea el tren aquí. Qué excelente ver estas imágenes. Eso, vean. 10.000 toneladas de productos. Hombre, esto como... Increíble. Y que Colombia no está cambiando, dicen, ¿no? 3 frecuencias al mes. Vean, ahí llevan. Mírelo. Véanlo pues, qué rico, qué bonito esto. De verdad que esas imágenes me gustan mucho. Me encanta ver eso. Y bueno, que la empresa privada también se vincule es muy, muy buena noticia. Acá dice la empresa privada, precisamente se vincula a la política del gobierno para la operación férrea y el transporte de carga en el país. Vemos otra imagen de otro tren. La decisión del gobierno del cambio ante darle un nuevo impulso al sistema férreo del país ha sido aprovechada por la empresa privada para el transporte de sus mercancías desde el centro del país hasta los principales puertos fluviales del norte de Colombia. Se trata de la interconexión intermodal que incluye el transporte férreo, terrestre y marítimo, optimizando la logística del transporte de carga con menores tiempos, costos y reducción de emisiones contaminantes, pues ayuda a reducir la huella de carbono. Entonces recordemos que a esto de Bavaria también ya habíamos visto las imágenes de la Federación Nacional de Cafeteros, que desde el año pasado, dice acá, ha transportado 430 toneladas del grano por el corredor La Dorada-Santa Marta. A esto ya vimos entonces que se suma la empresa Bavaria. Y acá dice, va a llevar productos como las cervezas El Águila, el Póker, la Costeña, la Bacana. Esa Bacana no la vi. Bacana, Corona, Budweiser, Stella Artois a destinos del Caribe como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Riohacha y Corozal. Pues excelente noticia. Esas son las noticias buenas, noticias que me gusta traer aquí. Y aquí tenemos otra. Gracias a Lucelis G2 dice, vía para Cincelejito Bolívar hace un año se pavimentó, el cambio se ve y beneficia a muchos productores agropecuarios. Vías terciarias también. Aquí vemos esta imagen, a ustedes le ponemos el audio. Qué bien, la vía, vea cómo quedó de buena. Ay, Dios, qué bueno ver esto a mí, de verdad, y no sé. Escuchó bien al conductor lo que estaba diciendo, pero vea, qué excelente. ¿Qué más tenemos aquí? Más vías. Espérese, callamos aquí esto, porque lo sigo escuchando acá. Y tenemos más. En Santander, la vía Duitama-Pamplona. Esa vía, los que conocemos ese corredor vial. Se fortalece el desarrollo regional con una inversión de más de 118.000 millones. Se pavimentaron 22 kilómetros en la zona del páramo del Almorzadero. 3.1 kilómetros a lo largo del corredor y se avanza en la construcción de 2 puentes vehiculares. Se nota el cambio. Vamos a escuchar. Hoy en día la troncal del norte, ya con la culminación de los trabajos que se venían realizando,
por parte del Instituto Nacional de Vías y sobre todo con los esfuerzos económicos que hizo el Ministerio de Transporte, el corredor vial de la Ruta 55 desde la ciudad de Duitama hasta la ciudad de Pamplona, norte de Santander, podemos decir que está culminado en un 99%. Son más visibles gracias a este proyecto de infraestructura que ha logrado pues comunicar la capital del país con el puente fronterizo internacional, visibilizando 3 departamentos, algo más de 23 municipios a lo largo del corredor antes mencionado, y eso significa oportunidades de emprendimiento, crecimiento y calidad de vida para todos los habitantes, tanto de las áreas rurales como de los cascos urbanos. Entonces, sin duda alguna, esto es un proyecto que marca un hito en las inversiones que ha recibido estos territorios y desde luego serán un hito en lo que tiene que ver con el progreso, desarrollo y nuevas oportunidades para que crezcan estos territorios y formen parte de lo que es una economía sostenible con un enfoque realmente pensado hacia el ecoturismo y hacia la sostenibilidad alimenticia, que es lo que nos preocupa hoy en día. Mi nombre es Saúl Vega. Yo trabajé también en la construcción de la vía, trabajé arriba en el páramo quedó muy bonito. Antes estaba muy mala la vía, los carros duraban pasando 4 horas lo que llamaban la trocha, eso se enterraban, había muchos huecos y ahorita gracias a Dios con la mejoría que hizo el Ilinvías, esa carretera quedó de maravilla aquí para el sector del páramo, eso es un logro que se hizo. Yo me siento orgulloso para dejar esto a mis hijos también porque para que no vivan lo que uno vivió transitando por esas carreteras que estaban tan malas y entonces ahorita unas carreteras que sean buenas también para los habitantes de aquí que tienen sus propios carros. Ese es un orgullo para uno que uno colabora para la comunidad. Qué buen testimonio, ¿no? El orgullo que siente él por trabajar, por sentir que eso que están transitando por lo que durante décadas, porque los que conocemos esa vía, era terrible, terrible. Yo pasé hace muchos años, pasé hace bastantes años. Wow. Era tenaz. Y vean ese cambio tan tremendo y lo que dice él, entonces lo que destaco, ¿no? El orgullo que siente él por ser parte de las personas que trabajaron en esa vía, el orgullo por poder decirle a sus hijos, vean, no van a tener que pasar lo que nosotros pasamos, que eso cada vez que pasamos por ahí casi nos matábamos. Genial, me parece eso. Y el trabajo de la comunidad de la zona, impresionante. Eso es cambio y eso me encanta mostrarlo aquí en Notipetrovsky. Bueno, avanzamos con más noticias positivas. Otra. Empieza a generar energía el Parque Solar de Planeta Rica, Córdoba. Cada municipio de la costa caribe podría tener un parque solar para bajar el costo de la energía. Escuchemos al ministro. Antes de escuchar al ministro, leamos lo que dice acá. Entró en operación durante esta semana el Parque Solar Planeta Rica Córdoba con una capacidad de 19.9 megas y estamos trabajando en la entrada de 2 parques solares, Parque Solar Guamo y Parque Abot Wind, renovables de 9.9 megas cada uno, con lo cual se están inyectando 39.7 megas adicionales a nuestro sistema. El ministro de Energía, Andrés Camacho, dice, cierra la llave y apaga la luz, es el hashtag, y escuchemos al ministro Camacho. Frente a la estrategia de más energía en el sistema, queremos también contarle al país que hemos tenido unas importantes reuniones con agremiaciones, asociaciones de la energía, con la industria, con ANDI, con usuarios y usuarias para desarrollar estas estrategias de más energía en nuestro sistema. Entró durante esta semana en operación el Parque Solar Planeta Rica en Córdoba con una capacidad de 19.9 megas. Y estamos trabajando ya también en la entrada de 2 parques solares, Parque Solar Guamo y Parque Abot Wind renovables de 9.9 megas cada una, con lo cual estamos inyectando 39.7 megas adicionales a nuestro sistema y estamos trabajando, como lo señalaba, con Ecopetrol, ANDI, la Asociación Colombiana de Minería, Asociación Colombiana del Petróleo, Fenalcarbón, Naturgas, Asogravas, Asocarbonor y Fedecarbón, que tienen posibilidad dentro de sus agremiaciones de incluir algo de energía a la red para superar esta fase final. Y después de esa buena noticia, esa excelente noticia, ¿cuál que buena? Eso es una excelente noticia, ¿eso no le llegará a la clase media?
¿Qué pasará que eso no llega por allá? Que no se enteran de esas cosas que está cambiando en el país, de tantas cosas que están cambiando en el país. Bueno, y sigamos entonces con el ministro Camacho, que se reunió con el alcalde Galán de Bogotá. Aquí tenemos el post. En una valiosa conversación con el alcalde Galán acordamos unir esfuerzos para superar la emergencia climática que afrontan Bogotá y el país por el Niño. Acordamos una agenda de impulso y el ahorro de agua y energía, la construcción conjunta de planes de cuidado de los recursos y de avances concretos para la transición energética justa de la ciudad. Antes de escuchar a Galán, recordemos también que el Día Cívico tuvo unas cifras muy positivas para superar esa situación. Así no lo quieran reconocer y así la clase media no lo quiera ver, porque el Día Cívico sí sirvió para que el nivel de los embalses subiera. Pero eso no lo van a publicar, eso no van a darle bombo, pero bueno, ahí queda. Importante que se sigan esas campañas de concientización, de que el agüita, hay que ahorrarla. Entonces, escuchemos aquí esto. Bueno, tuvimos una conversación muy productiva, creo que muy positiva con el ministro Andrés hoy sobre los retos energéticos para Bogotá, lo que estamos viviendo en este momento, que obviamente Bogotá tiene una expresión de la situación nacional y ahí vamos a articularnos para trabajar de arranque en unas campañas de ahorro de energía para enfrentar la situación que tenemos. También hablamos de lo que viene, digamos, en los próximos meses y próximos años, y ahí tenemos que hacer un trabajo conjunto desde el gobierno nacional, el gobierno distrital, el Grupo Energía de Bogotá, las comunidades, y vamos a articularnos bien para que entre todos logremos sacar los proyectos que necesita Bogotá para garantizar la transmisión de energía. También hablamos de la necesidad de incorporar nosotros en el plan de desarrollo nuestro con unas herramientas que en cierta forma dialoguen con la apuesta nacional de transición energética. Estamos de acuerdo en avanzar en ese sentido, en que Bogotá sea cada vez más eficiente, le apostemos a la energía eléctrica. Creo que ahí va a haber unas grandes oportunidades para Bogotá, para el transporte masivo, por ejemplo. Sí, entonces como gran conclusión vamos a instalar una mesa de trabajo conjunta con la Alcaldía de Bogotá para hablar de transición energética justa en temas como esta contingencia que estamos superando con el concurso de todas y de todos de la fase final del fenómeno del Niño, pero que no se queden en medidas coyunturales, sino que podamos mantenerlas en el tiempo, uso suficiente del agua, uso suficiente de la energía, hablar también de los grandes proyectos de transmisión para la ciudad, de movilidad eléctrica, comunidades energéticas y por supuesto también otras medidas que podamos desarrollar y programas de profundidad sobre la transición energética justa que ha propuesto el gobierno nacional y que vamos a trabajar conjuntamente con el gobierno distrital. Muy bien, muchas gracias, ministro. Entonces anunciaremos la fecha donde instalaremos esa mesa conjunta que será muy importante para que Bogotá avance en lo que requiere en términos energéticos y de agua también. Así es, muy alcalde. Bien. Listo, gracias. Ministro. Gracias. Bueno, pues ahí está la opinión de Galán y del ministro Camacho. Yo la verdad, Galán, sí no le creo, pero nada. Esperemos que el gobierno pueda articular también sus acciones y que se pueda hacer algo con este alcalde, ¿no? Aunque la verdad genera muchas dudas esta alcaldía. Entonces, pues para Bogotá, una buena noticia. Esperamos cuál va a ser la mesa de trabajo, con qué intenciones se va a llegar a esa mesa de trabajo. Si es posible dialogar y escuchar también al gobierno, pues también escuchar a la alcaldía, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurre. Y en todo esto también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bogotá y el país ahora están arreciando las lluvias, también tiene que haber un trabajo conjunto y desde el máximo respeto lo digo, que no sea que se vuelva a dar lo que vimos en la carretera allá en el Chocó, deslizamientos y siempre terminan zonas afectadas, incomunicación, en muchos casos muertes, entonces todo eso se tiene que estar, sí, ya lo sabrán, ya tendrán, me imagino, porque es que no se le puede encomendar a esto a X o Y personas, tienen que ser las cabezas de esas entidades, como Carlos Carrillo, en este caso de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, no se pueden encomendar esas tareas a tanto uribista que hay por ahí, en esas mismas entidades. Entonces en eso tiene que ser un trabajo, una responsabilidad grandísima, detectar todos esos puntos X que hay en Colombia en las carreteras. Hablamos en este momento porque deslizamientos y todo eso es muy factible que se produzcan porque ahora empieza la temporada de lluvias. Todo es como en el extremo, ¿no? No llueve y entonces después ahora llueven unos chaparrones tremendos que necesitamos que caigan, pero también hay que estar prevenidos en muchos puntos críticos en la red de carreteras que tiene el país y en muchas vías terciarias también, obviamente. Pero bueno,
Entonces así vamos llegando al final del Notipetrovsky. Tenemos la última noticia positiva y realmente positiva, es esta. Lo logramos aún sin agua en el país. Se redujo la mortalidad infantil en La Guajira. Por fin se reduce y hay muchísimo más por hacer, a la mitad, y la vamos a reducir más. Pues esperamos que eso se logre. Muy buena noticia con la que queríamos cerrar este Notipetrovsky. Como siempre, pues miramos la cuenta de Gustavo Petro a ver si hay alguna novedad, alguna nueva publicación en el tiempo que hemos durado grabando aquí este video. Dice acá, han sido 13 los y las periodistas agredidos en las marchas del uribismo en todo el país, ni hablar de los gritos de muerte y las agresiones a quienes consideran petristas. Abrimos nuestra mano al acuerdo, permitimos su libre expresión, sin gases ni ojos destruidos, dispuestos a defender incluso a su líder de la justicia internacional. Los invitamos a trabajar con nosotros la paz, los invitamos todos los días a discutir los proyectos de ley. Su respuesta no solo es romper de manera permanente el debate en el Congreso, sino llenar de odio a su gente con mentiras y fakes y comenzar a construir el golpe. Su prensa ha buscado durante ya años la excusa del golpe, los topes electorales, como si no fueran ellos los que han usado a Odebrecht, a Keralty, al Ñeñe Hernández, al paramilitarismo para elegirse. Una y otra vez inventan los hechos. En eso Barbosa los ayudó al máximo, torturando incluso a mi hijo. Vea el post que acaba de enviar. Violando su habitación, donde estaba su mujer desnuda, allanan sindicatos, llegan a afirmar que los dineros de los trabajadores que donan a partidos políticos sí son criminales, en cambio los de los dueños de la CPS o de los dueños de la prensa, no. Bien, buscan y no han encontrado un peso. Se han inventado testigos de criptomonedas en hechos hasta risibles, como comprar una avioneta cuando no he comprado ni un carro, ni un metro cuadrado de tierra. Una y otra vez se estrellan, pero su objetivo es claro. Buscan la excusa para tumbar al presidente de la República porque defiende a los trabajadores, a los campesinos, a la gente indígena, a las regiones excluidas y al barrio pobre. Estamos viviendo una era interesante. Creyeron que el cambio era de mentiras. No les gusta que no vaya a los clubes de los poderosos a vender el erario por migajas. Yo aquí no estaré más allá de agosto del 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos. Después la historia juzgará. Ya habló el odio, ahora que hable el amor. Que hable la cultura sobre la mentira, la grosería y la ignorancia. Este 1 de mayo, que sea la gran caminata alegre de la gente que trabaja y estudia, que sueña y hace. En este 1 de mayo tampoco habrá gases ni golpes, ni morirá nadie, como sí sucedía antes. Las y los constructores de la democracia y la paz a la calle. Nosotros seguimos con la mano tendida, atentos a propuestas concretas que no vayan contra la gente y su dignidad. Dejen de gritar mentiras. No le vamos a quitar la pensión a nadie, no le vamos a quitar la EPS a nadie, solo que no vamos a permitir que se roben el dinero. Desde que se nombró nuevo fiscal una mujer decente, empezó la extrema derecha a desesperar. Tanto temor le tienen a las investigaciones judiciales. Cuando empezaron los juicios, empezaron las manifestaciones de la violencia. A mí no me da miedo que me investiguen, no me he robado un peso. Los que se llenaron de sangre de jóvenes tienen miedo. Nosotros no hemos matado ni mataremos a nadie. Por eso el 1 de mayo no solo tiene que llenarse de paz, de alegría y de justicia. Las marchas del trabajo siempre son marchas de la verdad. Que aún no llegamos a todas partes, que aún las políticas públicas son débiles para construir justicia. Profundicémosla. Es el pueblo el que tiene que guiar al gobierno en muchas partes donde no ha llegado gobierno alguno. El gobierno del cambio debe ser más profundo y escuchar y dejar que la gente mande. Muy bueno el post de Gustavo Petro. Ya pues para cerrar este Notipetrovsky quedó perfecto. Qué gran mensaje. Se suma a la respuesta de Julio y vamos armando la respuesta que le dio a Julio Sánchez. Vamos armando también en qué va a consistir ese discurso que esperamos el 1 de mayo. Excelentes palabras, excelente mensaje. Ahí está la clave. Autocrítica, sí, pero cuando esa crítica sea con fundamentos. De lo contrario, no se puede hacer autocrítica. Lo que hay que seguir es adelante con nuestro país y con nuestro proceso de cambio. Bien, Gustavo Petro, bien esa respuesta. Y hasta aquí llegamos. En este Notipetrovsky me emocioné, sudé y de todo, de verdad, qué bueno, así hacía falta. Esto también tiene, con respeto, decirse en una pequeña locución, bueno, eso lo dejamos así, pero muy buena
la intervención de Gustavo Petro, muy bueno ese post, y muy bueno, espero que haya estado el Notipetrovsky para todos ustedes, que haya sido de su agrado, que les guste lo que hacemos aquí en Colombia con C, que si no están suscritos, por favor que me regalen la suscripción. Ya vamos llegando a esa meta de 100.000. Se los agradecemos desde lo más profundo del corazón, porque no se imaginan la ilusión tan grande que nosotros tenemos aquí con mi familia en este proyecto que es Colombia con C. Así que a todos ustedes muchas gracias. Les digo, abrazos ancestrales desde la distancia. Y les repito, miles y miles de gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Chao. Recuérdelo, nosotros queremos ser parte de ustedes, porque ustedes hace mucho que son parte nuestra. Gracias. Chao.